Hola amigos, amigas. Bueno, vamos a hablar de los tránsitos de Saturno, de aquellos tránsitos que forman aspectos llamados estáticos sobre nuestro Sol natal. Este es un vídeo de la serie de los tránsitos de Saturno sobre el Sol natal. Vamos a hablar de cuando Saturno en tránsito forma un sextil o un trígono con nuestro Sol natal. ¿Qué tipo de energía, qué tipo de configuración despierta este tránsito? Bueno, los aspectos estáticos, en general, el sextil y el trígono, 60 y 120 grados con respecto a nuestro Sol, nos facilitan la realización de nuestras ambiciones, de nuestros ideales y sobre todo de nuestros objetivos de una manera tranquila y constante, mediante un esfuerzo consciente, querido, dirigido y deliberado. Esto es fundamentalmente lo que los tránsitos en aspecto estático, trígono y sextil, de Saturno al Sol nos va a facilitar. Vamos a hablar un poco más en concreto del sextil. El sextil, como sabéis, es un aspecto de oportunidad. El sextil, cuando hablamos de los aspectos, os contaba que era un aspecto que es el 3 por 2, es decir, forma parte del armónico del 3, que es fluidez, que es facilidad, pero también del armónico del 2, que es conflicto, que es oposición, que es resistencia. De manera que el sextil representa un poco los dos. Va a ser facilidad y fluidez, pero con trabajo, con esfuerzo. Va a haber un cierto trabajo a realizar. No es como en el trígono que las cosas se nos dan casi que por gracia divina. El sextil hay que trabajar, la oportunidad está ahí, pero no va a fructificar si no la trabajamos. Entonces, bueno, el sextil como aspecto de oportunidad, pues nos va a conceder el tránsito de Saturno en sextil al Sol natal, pues nos va a facilitar logros o lograr una base más sólida y más estable, que es Saturno, para tu ser, que es tu Sol. Pero esta oportunidad, como os he dicho, no se va a concretar sin un esfuerzo personal y creativo. Tiene que ser un esfuerzo personal y creativo porque es el Sol el que está implicado en este tránsito también. Y va a hacer que mejores tu situación, tu posicionamiento general en la vida, ¿no? Es un momento para alcanzar objetivos que te habías planteado unos años antes y que ahora con este tránsito van a ser más fáciles de alcanzar, os repito, con un esfuerzo personal y usando creatividad personal. Es un momento para afianzar tu posición en el mundo, para lograr un reconocimiento, es el Sol después de todo, por parte, lograr un reconocimiento y afianzar tu posición en el mundo, pero también por parte de jefes, autoridades, el sistema, las instituciones, etcétera, etcétera. Bien, normalmente el sextil va a representar un periodo en que culmina un proceso de aprendizaje de las virtudes, de la perseverancia y de la paciencia. La disciplina se va a convertir en una segunda naturaleza y tus materializaciones, Saturno, van a ser duraderas y fiables. Es un buen periodo para asumir responsabilidades y llevarlas a buen puerto. Es también un periodo para la preparación de lo que viene después. ¿Y qué viene después del sextil? Bien, si el sextil es ya separativo, va a ser la crisis de la cuadratura, o bien va a ser el clímax de la conjunción. Entonces, os recomiendo que veáis también los vídeos de la conjunción y la cuadratura para comprender a qué nos está preparando el sextil. Muy bien, bueno, pues hablemos ahora del trígono. El Lo primero que tengo que deciros al hablar del trígono es que no existen aspectos ni tránsitos fáciles de Saturno. Igual que Plutón, cuando hablamos de Plutón y os digo, en una conjunción, un trígono, un sextil por tránsito o en carta natal, no significa que sea un aspecto fácil, significa que quizás vaya a ser más fluida la integración de este planeta, pero Saturno es siempre complejo el integrarlo. Entonces Saturno siempre será el principio de realidad, el aspecto limitador, contenedor, de autoridad, el viejo principio paterno,
el viejo dios Cronos del tiempo, el tiempo que devora a sus hijos, que devora a sus obras, devora su creatividad, para que sus hijos no le devoren a él, para que no le depongan a él. Bien, con el trígono al sol natal Saturno se va a dar cuenta, yo creo que es un aspecto de conciencia, el trígono, de toma de conciencia y todo lo que se deriva de esta toma de conciencia. Lo que sucede es que al ser una toma de conciencia activa, va a ser mucho más fácil integrar a Saturno, porque con Saturno en trígono a nuestro Sol natal nos vamos a dar cuenta de que todo lo que hemos creado, es decir, el Sol, va a necesitar amoldarse a una forma, que es Saturno, ser contenido en un sistema o en una estructura. Es decir, vamos a darnos cuenta que nuestra capacidad de ser, nuestra capacidad creativa, no sirve para nada, ni para nosotros ni para los demás, si no conseguimos integrarla en un sistema, en una forma, en una estructura, llámese en un empleo, llámese en una colaboración con una institución, llámese en algo que construimos nosotros mismos como una empresa, por ejemplo. Es decir, Saturno en trígono al Sol nos va a decir todo esto, toda esta gran capacidad creativa tuya, si no la integras, si no le das una forma bien concreta, lo siento mucho, pero no sirve para nada. Bien, durante este tránsito construimos, es Saturno, después de todo, Saturno es el gran constructor, construimos una estructura desde la cual nuestra energía personal, que es el Sol, vaya tomando la forma de un ego saludable. Habíamos hablado en el vídeo genérico sobre los tránsitos Saturno-Sol, que Saturno va a dar forma también a nuestro ego, va a contener a nuestro ser y dar forma a nuestro ego. Entonces, ese ego, con el tránsito de Saturno a nuestro Sol, se va a ir adaptando a la realidad saturnal, que es la realidad consensual, el circular por la derecha, el respetar la ley, el trabajar dentro de un orden, ¿no? Pero sin convertirse en un opresor de la energía del ser. Va a ser un ego que va a ser amigable con respecto al ser. Y durante este periodo vamos a ser llamados muy frecuentemente a contener la energía de otros egos inestables o de situaciones difíciles que uno sabrá encauzar, porque eso es Saturno, el encauzar no solamente nuestras energías, sino muy frecuentemente las energías de otras personas, de otras situaciones, con el tránsito, con el trígono Saturno-Sol, por tránsito, de repente como que el mundo nos llama a contener situaciones, a contener egos un tanto inestables, ¿no? Por supuesto, para realizar bien este trabajo vamos a tener que, necesitaremos haber realizado el trabajo necesario de liberación personal, de eliminación de lastre y de peso muerto de la cuadratura y de la oposición vivida unos años antes. Antes de un trígono hay siempre o una cuadratura o una oposición, unos 3 años antes. Y siempre es necesario que para que el trígono sea bien eficiente, que realmente cause esta adaptación fluida de nuestra energía del ser a estructuras y a fines y a propósitos, y que nuestro ego se amolde a esa energía de ser y a esos propósitos y a esos fines y a esas estructuras, para que el trígono funcione bien, habrá tenido que cumplir su función la cuadratura y la oposición anteriores. De manera que mirad también los vídeos sobre la cuadratura y la oposición, porque es muy importante, porque esto es de dónde venimos cuando tenemos un trígono, ¿no? Otro aspecto interesante, muy interesante del trígono, es que nos ayuda a sintetizar diferentes potenciales, diferentes aspectos creativos y a focalizarlos de una forma muy concreta y muy también, pero muy creativa y disciplinada al mismo tiempo. O sea, creativa el Sol y disciplinada Saturno, y focalizada Saturno es el gran concentrador de energía, el gran focalizador de energía.
nos va a permitir llevar a cabo proyectos muy ambiciosos, con mucha disciplina. Va a hacer que nuestros anhelos creativos fluyan hacia un proyecto más o menos ambicioso, pero lo va a llevar a cabo, ¿no? No suele ser un momento, este del trígono, de Saturno en tránsito a nuestro Sol, no suele ser un buen momento para ocuparse de las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque estamos demasiado concentrados en focalizar nuestro ser personal, en darle forma, ¿no? Es un buen momento para centrarse en sintetizar tus propias energías, tus dones creativos en un proyecto tuyo personal. Por esta razón digamos, de hiperconcentración en nuestros propios intereses, conviene también durante este trígono, durante el año que dura el trígono, no aislarse en exceso de las personas que nos son próximas, porque las vamos a necesitar también quizás más tarde para llevar a cabo ese proyecto que estamos ahora pergeñando, que estamos empezando a dar forma con el trígono de Saturno a nuestro Sol. Muy bien, pues nada, esto es lo que os quería comentar sobre los aspectos estáticos de Saturno en tránsito al Sol. Hasta luego.